Pues estamos todavía. Y vamos a seguir, por supuesto, con el tema del tono de la respuesta de la carta del presidente López Obrador a la resolución del Parlamento Europeo, donde se refiere y pide y condena, sí, la violencia contra los periodistas en México y también el hostigamiento. Incluso señala el nombre del presidente López Obrador contra nosotros los periodistas. Esto enfureció al presidente López Obrador, que los descalificó, vamos, les habló de borregos, de golpistas, de corruptos, de colonialistas, de injerencistas. Vamos, se le acabaron en el vuelo a Chiapas los calificativos para descalificarlos. Y esto en medio del silencio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero quien no ha guardado silencio me parece muy bien, y por eso le aprecio mucho que me hayas aceptado esta entrevista. Ricardo Monreal es el líder del Senado de la República. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Primero un saludo a todo el auditorio, a ti, y obviamente lunes empezamos. Lunes será una semana en el Senado, al menos, pesada, intensa. Está álgida en el ¿Qué ambiente. tienes de agenda? Sí, bueno, tenemos desde la discusión, deliberación o votación sobre estas facultades en la interpretación de lo que es la propaganda política, la modificación del decreto, con motivo de la revocación, la comparecencia del fiscal general de la República, y obviamente es inevitable el tema en el que tú introdujiste, frente a las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Entonces son inevitables estos temas que será una semana pesada, Joaquín. Ahora, tienes una opinión sobre, en dos tiempos, el contenido y el lenguaje utilizado por el presidente en la carta que envía, la carta respuesta que sin firma envía a los parlamentarios europeos. Mira, al decirte que es nuestra facultad revisar la resolución de la política exterior, también está la del Parlamento Europeo, sus comunicados. Y también las consecuencias que esto pueda tener en la agenda bilateral. Yo creo que el comunicado en sí pudo haber incomodado a algunos sectores, al propio presidente. Y también la respuesta del presidente incomodó a algunos sectores y a otros agradó. Si bien el Parlamento Europeo, Joaquín, puede emitir formulaciones políticas, me parece que su comunicado del 10 de marzo no fue redactado tampoco en términos diplomáticos o que lleven implícita, desde mi punto de vista, una rudeza innecesaria, ajena a la sustancia del propio comunicado. Porque si se trata de construir, no es el camino. Ni uno ni otro, no es el camino correcto. Incluso mi sorpresa, Joaquín, precisamente es porque existen mecanismos de cooperación y de compartir información a través de protocolos que debieron haberse agotado, observado. Nosotros tenemos en el Senado este mecanismo diplomático y lo tiene el Parlamento Europeo en un acuerdo que le llamamos de asociación económica, coordinación política y cooperación. Comúnmente lo conocemos como acuerdo global. Y ambos países, este acuerdo global, se encuentran dentro de este contexto en donde se tendría que haberse determinado si los pronunciamientos de cada una de las partes, de los participantes sobre asuntos internos de la contraparte son o no injerencistas. Incluso, Joaquín, hace unos 10, 15 días estuvieron parlamentarios europeos conmigo en buenos términos, profundizando nuestros lazos de cooperación, nuestro compromiso con el comercio, con los derechos humanos. Por eso me extrañó bastante la declaración emitida. Nosotros incluso, si actuáramos de manera imprudente, como lo hizo el Parlamento Europeo, quizás estuviéramos acusándolos
de la violación flagrante de derechos humanos de los migrantes, principalmente de quienes provienen de África, que es un gran problema en Europa. Pero ¿para qué hacer eso? Si cuando lo que necesitamos es que México sea un estratega, un país socio estratégico de Europa y que tengamos estas relaciones internas estrechas. La Unión Europea es para México una zona de oportunidades y sus principales países son socios económicos de enorme importancia para nuestra economía. Ahora, te digo, Joaquín, de verdad que en el grupo parlamentario de Morena sí hubo incomodidad en un sector importante, hubo incluso la intención de emitir declaraciones fuertes contra el Parlamento Europeo. Finalmente, todos estuvimos de acuerdo en un comunicado, pero la mayoría, te diría casi unanimidad, coincide con el presidente López Obrador, pero por eso buscamos hacernos oír, mostrar los resultados que hemos logrado en estos últimos 3 años para hacer del conocimiento de nuestros homólogos parlamentarios europeos a fin de buscar un mejor entendimiento, aprovechando estos mecanismos que te hablaba y que nos brinda la diplomacia parlamentaria. Ahora, Ricardo, hay un acuerdo y además modernizado de asociación económica y concertación política con la Unión Europea. Y no es la primera vez que el Parlamento Europeo, además que dice el presidente López Obrador que en el pasado guardaron silencio cómplice, tú sabes que no es la primera vez que el Parlamento Europeo ha habido por lo menos 5 ocasiones en que ha emitido resoluciones contra México. El más sonado, el más reciente, bueno, me recuerdo todos los del caso Chiapas y el EZLN, pero el más reciente, el de Ayotzinapa, contra Enrique Peña Nieto. Sí, no y el solo... dice que no. No, tiene razón, Joaquín. En ese sentido, pues hay memoria histórica. Es más, te voy a recordar una cosa que tú ya cubrías de hace muchos años, pero también con Calderón, tú recordarás en el 2010, en este mes precisamente, si mal no recuerdo, entre el 10 y el 11 de marzo, el Parlamento Europeo, siendo gobernante el señor Calderón, emitió una declaración muy fuerte, una resolución contra la violencia y contra el crimen organizado que en ese momento estaba en su momento más álgido a juicio del Parlamento Europeo. Fue muy fuerte. Yo era senador, por eso lo recuerdo. Fue la escalada de violencia en el año 2010, la resolución del Parlamento Europeo. Así fue, así fue. Contra el de ese momento presidente Felipe Calderón. Incluso quien salió en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien, a enderezar la plana o a oponerse fue la Secretaría de Gobernación, no la de Relaciones Exteriores. Y a los 2, 3 días hubo entendimiento, a los 3 días se resolvió, hicieron algún acuerdo por la vía diplomática. Lo recuerdo bien porque yo presenté un punto de acuerdo, era coordinador de los senadores del PT, y este tema me preocupó. Entonces decíamos, establezcamos una vinculación para que atienda el gobierno los reclamos, pero también Europa entienda lo que estamos haciendo. Entonces, no es siempre el Parlamento Europeo ha actuado de esa manera. Este acuerdo global es del 97, Joaquín, 1997. Sí, y luego se actualizó. Y luego se actualizó. Y en este momento estamos en ese proceso que a mí me interesa ampliar este concepto de comercio, de cooperación, porque ya se convirtió Europa en el tercer país, en el tercer, o la comunidad, la Unión Europea se ha convertido en nuestro socio comercial tercero. Primero está México. Oye, y España es el segundo, ¿eh? El segundo, sí. España es el segundo y el tercero es Europa. El primero, obviamente, Canadá y Estados Unidos. Y los 3 son fundamentales para nuestro comercio y para todo. Ahora, yo te puedo decir también, Joaquín, que el Senado no ha estado omiso en todo esto, en esta materia, porque hemos aprobado, si mal no recuerdo, 46 decretos, más de 100 puntos de acuerdo y como entre 8 y 10 instrumentos internacionales en materia de protección a derechos humanos, a periodistas, a defensores ambientales. Lo que demuestra es que no estamos inactivos y también el compromiso que tiene el Estado mexicano para atender y resolver la problemática planteada.
creo que si nosotros logramos un mejor entendimiento, podemos superar todo este tipo de desencuentros que conviene no se profundicen, Joaquín. Eso es lo que yo pienso. Ahora, Ricardo, hay una actualización de este convenio de 2017. Ahora, pues si al presidente no le gusta en la negociación que están haciendo para el nuevo, pues que quiten esta parte, ¿no? De los derechos humanos y todo esto, y protección de periodistas y de activistas de derechos humanos también, sociales. Entonces, Sí, que lo quite. Ahora, ¿tú hubieras escrito una carta con esos, en ese tono, con esos descalificativos? mira, Aquí entre tú y yo. no, no hay nada Obviamente que no. entre tú y yo nos tomamos una copa, pero no, yo tengo que responder institucionalmente y tengo que respaldar al presidente de la República en el que forma parte de un movimiento que yo soy parte. Y el grupo parlamentario sí avala al presidente de la República y Sí. avala este proceso. Sin embargo, también yo te digo con toda honestidad que es un momento clave para todos. Ahora, Joaquín, mira, no quiero meter otras partes, pero estamos platicando ahora sí para la Sí. opinión y a mí me gusta ser siempre muy claro. Tanto el gobierno norteamericano, por conducto del secretario de Estado Blinkers, Blinken. lo recordarás, como el Parlamento Europeo, han señalado o han coincidido en señalar el clima de violencia y condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales se ejerce el periodismo en México. Este planteamiento es un planteamiento inmerso en un momento político que vive nuestro país. No solo enmarcado con el primer ejercicio de revocación de un mandato presidencial, el primero en la historia de México, sino también por la discusión legislativa de varias leyes, de varias reformas, y ambas posturas tienen que analizarse desde nuestra óptica soberana, de que el objetivo que se pretenda pueda ser claramente demostrable. Yo no creo, Joaquín, que sea correcto el ambiente que se está construyendo en México, ni Yo creo, tampoco sí. de Pero utilizar. Ricardo, no se está construyendo. Te voy a decir algo. Pues se está construyendo desde las mañaneras en Palacio Nacional. El conflicto es una herramienta de gobierno. La descalificación, la polarización, el encono, el hostigamiento. Digo, Sí, no surge por reacción espontánea. sí, Joaquín, mira, respeto tu expresión, porque además es parte de la democracia, pero yo te diría que la intención de usar políticamente el tema de la violencia contra el periodismo o contra los periodistas no debemos o no debe llevarnos a negar que el problema existe. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, lo afirmo, y que debe de atenderse de manera eficiente para evitar, entre otras cosas, que siga siendo un pretexto injerencista. Aquí es donde resulta conveniente precisar, Joaquín, y habrás de coincidir conmigo, en el nuevo esquema de relación entre el poder y la prensa, el poder público y la prensa que está impulsándose y que es nuevo. Yo creo que tú tienes mucha experiencia, muchos años, has convivido no sé con cuántos gobiernos sexenales, quizás 8, 10, no lo sé, pero tienes una amplia 10. experiencia. Y tú sabes que de entrada no es el Estado ahora, en este momento, el que está reprimiendo o asesinando a periodistas en el país. Estoy de acuerdo, Es a ver, la estoy de violencia acuerdo. criminal de grupos Ricardo, estoy de privados, acuerdo contigo. Mira, gente no vinculados hay, a la delincuencia organizada. Lo que sí está no generando hay, sí, y no lo que hay, está, Ricardo, no hay represión de parte del gobierno a la sí, libre expresión de ideas. Eso sí, yo te lo digo sí, sobradamente. Sí, claro, también estoy de acuerdo en que no hay asesinatos de Estado de periodistas, no, no lo hay. pero lo que sí hay es un hostigamiento y un acoso cotidiano desde el más alto púlpito del país, que A es ver, Palacio eh, Nacional y el presidente de la República. es buen debate, Joaquín, y tú eres un hombre inteligente. Qué bueno que aceptas que la violencia criminal no proviene del gobierno.
Estoy de acuerdo. Al no ser el origen ni la causa, el Estado tiene, para mí, mejores condiciones para cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes ejercen esta profesión. Ahora, yo te diría, Joaquín, que tiene razón en un sentido amplio, pero existe un mecanismo de protección que antes se diseñó, pero que ahora se está perfeccionando. Ahora, sí creo que el presidente de la República, y es parte del debate, Joaquín, que lo podemos hacer con mucha inteligencia y con nivel de altura, y en esta práctica que ahora se presenta, implica algo novedoso para mí. El presidente de la República ejerce su derecho de réplica. Tú dices, desde el púlpito nos hostiga, nos genera este ambiente. Y yo te diría que el presidente... No, yo solo digo el hostigamiento, sí, la descalificación y el acoso. Sí, está cotidiano. Bien. Pero yo creo, y aceptando o respetar tu posición, tu expresión, el presidente de la República para mí ejerce su derecho de réplica cuando existe juicio de él desinformación o información tendenciosa o falsa. Claro, hay quienes consideran pues que la mañanera es un ejercicio de violencia verbal y hasta un posible detonador de violencia física. Sin embargo, para mí es un derecho de réplica del presidente. Sí, de acuerdo. El ejercicio de otros instrumentos no existen, como tú bien lo has aceptado. Ahora, este nuevo esquema implica, para mí, Joaquín, una mayor transparencia y austeridad en el ejercicio del presupuesto. O sea, yo sí creo que este modelo de relación entre el poder público y los medios está desde hace 3 años instrumentándose, y también creo que el presidente de la República está ejerciendo este derecho. Ahora, pero una cosa es, a ver, Ricardo, permíteme. Una cosa es el derecho de réplica, que tiene todo su derecho, sí, pero el derecho de réplica tiene que ser con argumentos, no con descalificaciones, no con insultos, no con burlas. ¿Sí? Estoy de acuerdo, no Joaquín, con falsedades. Es parte de que esta práctica se vaya asentando y se vaya mejorando la interlocución entre unos y otros. Yo soy de los que piensa que nos complementamos, el gobierno y el informador. No hablo de cochupos, no hablo de tranzas, no hablo de compra de silencio, no. Hablo de un ejercicio sano que pueda expresarse y que no sería una novedad que existe en México. Yo creo que el periodista, el comunicador, puede ejercer su derecho protegido por el Estado mexicano, y el Estado mexicano también tiene que autolimitarse en razón de este propio ejercicio. Pero es parte del debate que estamos llevando a cabo y es parte de lo que el Parlamento Europeo ha expresado en estos últimos días y que espero logremos, Joaquín. Yo he planteado una reunión de alto nivel con el Parlamento Europeo. Creo que lo podemos hacer y podemos lograr recomponer o reconducir las relaciones entre ambos países, que son indispensables para el futuro de la nación, de ellos y nuestras. Bien, Ricardo, pues seguiremos hablando y mientras tanto te mando un abrazo. Nada más dime una cosa, ¿qué te parece el silencio del secretario de Relaciones Exteriores en este conflicto? Mira, el secretario de Relaciones Exteriores para mí es el más experimentado de los políticos que tiene el presidente de la República. Si guardó silencio, si no expresó un comentario, es porque así le autorizó el presidente de la República. Y él, aunque sea secretario de Relaciones Exteriores, jerárquicamente depende del presidente. Su jefe es el presidente de la República y simplemente actúa con lealtad y prudencia frente a una decisión del presidente de la República. Si no le gustara, pues es muy fácil cómo hacerse eco sin estar ahí. Gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Para servirte, Joaquín, un saludo a todo el auditorio. Que estés muy bien, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Morena.